dedicado a su trabajo, a su profesión, hasta que un día dice la Biblia que el Señor Jesús pasó por allí, lo llamó, y durante 3 años el Señor Jesús lo estuvo tratando, lo estuvo moldeando, y al final llegó a convertirse en un gran hombre de Dios. Como todos los seres humanos, él también pues tenía sus altos y sus bajos, tenía su carácter, cometía errores, como todos. Nosotros los seres humanos solemos poner a veces una lupa encima de los defectos de la gente, ¿verdad? Y parece que en cuanto cometen el más mínimo fallo, enseguida magnificamos el problema, ¿no? Y es verdad, Pedro tuvo sus fallos. ¿Y quién no los tiene? ¿Quién no los tiene? Y Pedro cometió sus errores y sus pecados y negó al Señor. Todo eso lo sabemos. Pero lo que también tenemos que recordar es que Pedro era un hombre que quería cambiar. Y yo te hago una pregunta a ti esta tarde. ¿Tú quieres cambiar? Porque hay gente que no quiere cambiar. Parece una pregunta tonta, ¿no? ¿Quién no quiere cambiar? Bueno, hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que dice, yo soy así. Y con eso se justifica. Mi padre era así, mi abuelo era así, en mi familia siempre hemos sido así. Y justificamos nuestros pecados y justificamos cosas que no tienen ninguna justificación. Pero Pedro es un hombre que quería cambiar. ¿Se acuerdan cuando el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Porque es muy bonito cantar, eso no cuesta nada, ¿no? Cantar, ¿qué cuesta? Nada. Tocar las palmas, levantar las manos, venir a una iglesia. Pero cuando el Señor se le queda mirando a la cara y dice, Pedro, ¿tú me amas? Enseguida Pedro, ¿no? Claro, Señor, tú sabes que te amo. Sí, pues ponte a apacentar mis ovejas. Y a continuación, Pedro, escucha bien lo que te voy a preguntar. ¿Tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues ponte a cuidar de mi pueblo, de mi rebaño. Al final, cuando se lo pregunta 3 veces, el Pedro se da cuenta por dónde van los tiros. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Yo te he negado. Yo no cumplí mi palabra de estar contigo hasta la muerte. Te fallé. Pero a pesar de todo, tú sabes que yo te amo, Señor. Y el Señor le dijo, está bien, Pedro, está bien. Pues sígueme, dice, sígueme. Y eso es lo importante, hermanos, que sigamos al Señor. Tropezamos, caemos, nos levantamos, cometemos errores, hacemos tal vez cosas que no son delante de Dios todo lo bueno que son, pero si amamos al Señor nos vamos a esforzar y vamos a procurar poner en práctica su palabra y con la ayuda y con la gracia y con la fortaleza del Señor vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando. De nada sirve venir a esta iglesia, a esta o a cualquier otra, me da igual, si usted no quiere cambiar. Si usted simplemente lo que quiere es decir, bueno, voy a escuchar un sermoncito, a ver qué va a decir este hombre esta tarde. Si usted viene a la iglesia con la actitud de después salir y seguir haciendo de las suyas y seguir pecando y seguir desobedeciendo la palabra, pues no tiene sentido. Pero si usted quiere verdaderamente crecer y madurar y servir al Señor, pues yo le felicito porque esta tarde vamos a seguir estudiando la vida de este hombre. Y seguimos en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Dejamos el domingo, dejamos a Pedro en la puerta de la Hermosa, allí en la puerta del templo de Jerusalén, en una de las puertas, orando por un cojo, un hombre que lo ponían cada día a pedir limosna, un hombre que era un mendigo, no podía trabajar, no podía buscarse la vida y cada mañana venían, lo ponían a la puerta del templo y por la tarde se lo llevaban otra vez y al día siguiente otra vez y al día siguiente otra vez. Y es que cuando uno no tiene a Cristo, la vida es rutinaria, la vida es aburrida, la vida es monótona. Pero cuando uno tiene a Cristo no hay 2 días iguales. Amén, hermanos. No hay 2 días iguales. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, el aburrimiento, ¿eso qué es? Se aburrirán los de la calle, que no tienen nada que hacer. Se ponen a tontear y se ponen a no sé qué. Pero el cristiano, aburrirse. ¿De qué se puede aburrir un creyente? Con todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Allí subía Pedro y Juan a la oración a las 3 de la tarde. Y entonces el hombre, pues lógicamente, le pone la mano para recibir algo. Y Pedro le dice, mira, no tengo ni plata ni oro. Es decir, no tengo nada. Pero tengo algo mejor que el dinero. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y se levantó, dice la Biblia, y caminó. Y entró con ellos al templo, alabando al Señor. Y a raíz de eso, se agolpó un montón de gente. Y Pedro les dijo, un momentito, cuidado. ¿Por qué nos están mirando a nosotros? Como si nosotros hubiéramos sanado a este hombre. Nosotros somos igual que ustedes. Nosotros hemos orado en el nombre de Cristo, el Cristo que ustedes crucificaron, el Cristo que ustedes negaron delante de Poncio Pilato. Y quiero decirles que a ese que ustedes crucificaron el otro día,
hace poco tiempo, Dios lo levantó y está vivo. Y yo les hablo a ustedes de él y les digo que se arrepientan y que se conviertan y que se bauticen. Bueno, este hombre era algo increíble. Semanas atrás no tenía valor ni para decir yo soy uno del Señor. Semanas después predica la palabra, miles de personas se convierten al Señor. Y allí lo dejamos el domingo pasado a Pedro, ¿se acuerdan? Pero, así como yo les dije que en el capítulo 3 del libro de los Hechos empiezan los milagros, a partir del capítulo 4 las cosas cambian. Porque, escuche bien esto, toda persona que quiera agradar a Dios, ojo, toda persona que quiera servir al Señor, tarde o temprano, de una u otra manera, vas a sufrir persecución. Es imposible pasar desapercibido en la familia. Es imposible pasar desapercibido si te llamas cristiano. Si te llamas cristiano y cristiana, es imposible. Tarde o temprano la gente dirá, oye, pero ¿a ti qué te han hecho? ¿A ti qué te pasa? ¿Tú a dónde vas? Y ahí tú tendrás oportunidad para explicar lo que te ha pasado. Entonces, dicen en capítulo 4 que los religiosos, siempre los religiosos quieren echar el jarro de agua fría a la gente que quiere servir con alegría y con libertad al Señor. Siempre. Son de los que ni comen ni dejan comer. Son los que no hacen nada. No hacen nada. Pero en cuanto alguien hace algo para el Señor, enseguida lo cuestionan, enseguida lo critican. Y entonces en el capítulo 4 vienen estas personas, vamos a leer a partir del versículo 1, ¿lo tienen? Ponme ahí la pantalla, Johnny, por favor, Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Menuda camarilla. Resentidos, en vez de estar alegres de que en la ciudad las cosas están cambiando, los enfermos son sanados, se predica la libertad del evangelio. En vez de venir los religiosos y decir, oye, ya era hora tú. Ya era hora de que en nuestra ciudad se hablaran las cosas claras, de que se predicara la palabra. No. Están resentidos, están molestos. Dice, de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Esto les molesta, ¿sabe? Están resentidos con Pedro y con Juan, no les gusta. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Como personas religiosas que tienen que dar ejemplo, resulta que son los que menos ejemplo dan. ¿Cómo puede ser que personas religiosas que tenían que decir, Pedro, Juan, estamos tan contentos con ustedes, oye, este hombre estaba aquí hacía un montón de años buscándose la vida, un mendigo, y ustedes han venido, han orado por él, Dios lo ha sanado, y míralo, contento, alabando al Señor, ahora ya no tiene que dedicarse como un perro ahí botado todos los días, ahora entra al templo, alaba al Señor, nada, están molestos, no están contentos, porque se sienten que alguien les está quitando su sitio, se sienten que están siendo desplazados por estos dos que no son sacerdotes, ni son religiosos, ni son nada, son creyentes en el Señor, y entonces vienen y dice, a la cárcel con ellos. Y mira lo que sigue diciendo la historia, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El día de Pentecostés, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 2, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. 3,000 hombres. En aquellos tiempos, hay que decirlo todo, no se contaba a las mujeres, ¿verdad? Ni los niños. 3,000 hombres. Ahora 5,000, ya van 8,000 y pico, nada, en pocos días. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. La política y la religión se juntó. A ver qué hacemos con estos dos. Qué cosa, ¿eh? Oye, cuando se junta la política con la religión, eso es una bomba, ¿eh? Eso es una bomba. Y dice el versículo 6, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, mira la pregunta que le hacen, mira qué pregunta le hacen a Pedro y a Juan. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿En nombre de quién habéis sanado a este cojo? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, versículo 8, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahí está. Me está preguntando en nombre de quién oro, a quién sirvo, a quién predico. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahí está. Ustedes con toda su parafernalia y con toda su religión y con todos sus rezos y con todas las historias, entraban y salían del templo y ni le hacían caso a este pobre hombre. Y nosotros llegamos y en el nombre de Jesucristo oramos por él y ahí está el milagro para la gloria de Dios. ¿Queda claro o no? Pero Pedro aprovecha, como siempre, como dijimos el domingo pasado, que era un hombre que aprovechaba las oportunidades para hablar del Señor. Y ahora dice, y este versículo es muy bueno, sea notorio a todos que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y cita el Salmo 118, versículo 22. ¿Cómo sabía este hombre de Biblia, No hay ni un solo mensaje que él dé que no mencione la palabra. En cada mensaje siempre menciona la Biblia. Y te vuelvo a recordar lo que te dije el domingo. No tenía una Biblia como tú y como yo en la mano. Eso fue siglos después. Se la sabían de memoria. De memoria. Y dice, ¿saben lo que pasa? Que la piedra del ángulo que ustedes desecharon, al final vino a ser la piedra más importante. Déjame que te explique esto, porque esto, los que no saben de Biblia, les puede sonar a chino. Cuando se estaba construyendo el templo de Jerusalén, mandaron una piedra porque no se podían hacer ruidos en la construcción. Ya venían las piedras cortadas de la cantera y después se ponían como si fueran un puzzle, como prefabricadas. Y ellos dijeron que una piedra que habían mandado de la cantera venía defectuosa, que no servía. Y cogieron la piedra y la tiraron al torrente de Cedrón. Los que han estado en Jerusalén conmigo saben lo que estoy hablando, ¿verdad? El templo está aquí, aquí está el Monte de los Olivos, y en medio, ¿qué hay? El torrente de Cedrón. Cogieron la piedra y dijeron, esta piedra está mala, no sirve. Cogieron y la tiraron al fondo del barranco. Resulta que se equivocaron. La piedra no venía defectuosa, pasa que ustedes no saben cómo se monta. Porque no es una piedra normal y corriente, es la cabeza del ángulo, es la que cierra. Es la piedra más importante de todo. Y ahora tienen que ir abajo al barranco, reconocer que se han equivocado, subirla y colocarla donde tiene que ir, en la cabeza del ángulo. Y ahora Pedro dice, así como ustedes desecharon la piedra, ahora resulta que ustedes también han desechado y han tirado y han negado al Señor Jesucristo. Pero ese Jesucristo que ustedes negaron y crucificaron, Dios lo ha resucitado de los muertos y ahora es la cabeza del ángulo, lo más importante de la vida de un ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Increíble, tremendo. Dice aquí, en ningún otro hay salvación. Esto es fuerte, En ningún otro hay salvación. Y sigo leyendo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Este versículo usted se lo tiene que aprender de memoria. Es uno de los primeros versículos que uno aprende de memoria cuando empieza a leer la Biblia. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Nadie puede salvar y perdonar los pecados del hombre más que solamente Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nadie más. Y Buda no sirve para nada. Y Mahoma para nada. Entonces nadie puede perdonar los pecados del ser humano más que Dios, más que Cristo. Se lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que no entiende? Está claro, ¿no? Solamente Cristo lo puede hacer. Bueno, y la gente que adora, no lo sé, eso es problema de Dios. Pero la Biblia dice que el único que puede perdonar, el único que puede salvar a los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Ya sé que los hombres enseñan otras cosas, pero bueno, lo que enseñan los hombres a ellos. Pero lo que dice la palabra de Dios es esto. Y Pedro lo larga y lo dice bien claro. Y entonces dice, entonces, viendo el denuedo, la forma como esta gente hablaba de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, que no eran analfabetos, sino eran gente sin carrera, sin estudios, porque analfabetos no eran, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Era imposible pasar desapercibido, porque toda persona que vivió con Jesús terminó pareciéndose al Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Dime con quién andas. ¿Y qué dice el refrán? Y te diré quién eres. Así de claro. Ustedes vivieron con el Señor, aprendieron a hablar como el Señor, oran como el Señor, se comportan como el Señor. Y eso es el mejor piropo, lo mejor que te puede decir la gente a ti. Es que tú no puedes negar
lo que eres, porque hablas, piensas, te comportas y actúas como actuaba el Señor. Qué maravilla, ¿no? Espero que la gente cuando nos vea digan eso y no digan otras cosas, ¿verdad? Que nuestra vida no sea una piedra de tropiezo para los demás, sino que nuestra vida verdaderamente sea una vida que uno dice, oye, tal vez no estoy de acuerdo con sus creencias, pero no te pueden decir, no está viviendo como el Señor mandó en su palabra. Y entonces fíjate lo que hacen. En vez de decir, oye, perdone, nos hemos equivocado. Ustedes son buena gente, están predicando la palabra. En vez de hacer eso, mira lo que hacen. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, y no podían decir nada en contra, porque ahí está, era cojo y ahora está en pie. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Se pusieron a hablar entre ellos, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Cómo que qué haremos? Pues está claro lo que tienen que hacer, arrepentirse ustedes también. ¿Qué más da que sean sacerdotes, que sean? También no. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Pues hijo, si te das cuenta de que Dios ha hecho un milagro a través de la vida de esta gente, si te das cuenta de que este hombre que ha estado ahí un montón de años botado pidiendo limosna no ha cambiado, ustedes no lo han ayudado en nada y de repente aparece Pedro y Juan, oran por él en el nombre del Señor, el Señor lo levanta, lo transforma, lo cambia y está de pie, pues lo que tienen que hacer ahora mismo también ustedes arrepiéntanse y acepten al Señor y cambien y déjense de tanta historia. No, es que por eso digo, el que no quiere cambiar, no va a cambiar ni a palos. Y estos no querían cambiar. Como hay gente hoy en día que no quieren cambiar, quieren vivir a su manera, a su aire, como estos, presumiendo de religiosos, presumiendo de que tenían gran conocimiento de la Escritura, pero no querían cambiar. No querían reconocer que necesitaban también de la salvación en el Señor Jesús. Y dice aquí, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, increíble, ¿eh? Vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Claro, estos abrigan la esperanza y ellos creen que amenazando a Pedro y a Juan, diciéndoles como sigan hablando del Señor, también los vamos a crucificar a ustedes o los vamos a torturar, ellos piensan que con estas amenazas y con estas palabras el problema está resuelto. Es que estos no saben con quién están hablando. Estos no saben a quién tienen delante. Fíjate qué interesante. Versículo 18. Dice que los llamaron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre del Señor Jesús. Pero mira la respuesta. Mas Pedro y Juan respondieron y les dijeron, los dos al mismo tiempo, al unísono, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir, yo para llevarme bien con ustedes tengo que llevarme mal con Dios, que es lo que mucha gente hace. Para llevarse bien con la familia, para llevarse bien con los colegas, para llevarse bien con la gente, pues si no obedezco a Dios, pues no pasa nada. Pero así me llevo bien con la gente. Pero estos no son así. A estos no se les puede mangonear tan fácilmente. Y entonces dice en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a callarnos. Me da igual lo que nos diga, me da igual lo que nos haga. No vamos a callarnos. Ellos entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es decir, la evidencia estaba delante. Es un hombre mayor de edad, un hombre ya con 40 años, que todo el mundo conoce, todo el mundo sabía a lo que se dedicaba, y ahora, como no quieren convertirse, como no quieren reconocer el milagro, como no quieren cambiar, dicen, a partir de ahora queda prohibido hablar del Señor Jesucristo. A partir de ahora no me oren por nadie, a partir de ahora no me vayan por las calles hablando a la gente de que Cristo murió, de que al tercer día resucitó. A partir de ahora, tranquilitos. A partir de ahora, calladitos la boca. ¿Surtió efecto la amenaza de los sacerdotes? En absoluto, en absoluto. Estos no se callaban ni debajo del agua. De hecho, cuando leemos las cartas de Juan, cuando leemos las cartas de Pedro, siguen hablando, aunque ya están en la presencia del Señor, ¿te das cuenta? Y entonces, ¿qué es lo que hacen estos hermanos? Han sido amenazados por las autoridades políticas y por las autoridades religiosas. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer,
cuando tenemos problemas los cristianos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Amargarnos? ¿Desesperarnos? ¿Quejarnos? No, no, no. Ellos hicieron lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento y en toda situación. Vamos a ver qué hicieron. Versículo 23. Puestos en libertad, ya están libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Mira, nos ha pasado esto, esto y esto y esto. Fuimos al templo a orar, de repente oramos por un señor que estaba enfermo, Dios lo sanó, yo prediqué la palabra, vinieron toda esta gente, nos llevaron presos, dicen que no tenemos que hablar del Señor nunca más, tenemos que callarnos la boca, les contaron todo. Y dice en el versículo 24, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, otra vez citan la palabra, ¿te das cuenta? ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29, ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué? Hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Es tremendo, hermano. Esto es increíble. Increíble. Ellos no querían tener problemas con nadie. Ellos no subieron para amenazar el puesto de nadie. Ellos no subieron para hacerle sombra y quitarle el puesto a los religiosos en absoluto. Ellos subieron para orar. Pero en medio de aquel encuentro con aquel hombre, el Señor interviene, hace un milagro, transforma la vida. De repente se ven en un lío que ellos no han buscado. El lío lo buscó a ellos, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Se amedrentan, se achican, agachan la cabeza. No, salen de aquel lugar donde estuvieron detenidos, se reúnen con los hermanos. Hermanos, miren, nos ha pasado esto y esto. Las cosas están difíciles, ¿eh? Hasta ahora nadie se ha medido con nosotros. Hasta ahora todo perfecto. A partir de mañana, en cuanto salgamos a las calles a predicar, a orar por los enfermos, a hablar del Señor, ya nos estarán esperando las autoridades, nos van a amenazar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, vamos a hacer algo, vamos a orar. Y dice que se pusieron a orar, unánime, oraron al Señor con fervor, con fe en el nombre de Cristo. Y cuando terminaron de orar, ¡pum!, el lugar donde estaban tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y al día siguiente volvieron otra vez a la calle a hablar más del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es increíble, hermano. Así es como deberíamos de ser todos y cada uno de nosotros. No tenerle miedo al hombre, tenerle respeto a Dios. Tener respeto a las autoridades, pero miedo a nada ni a nadie, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y el Señor nos ha mandado en su palabra, y es un mandamiento, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Algunos se reirán, me da igual, te voy a hablar igual. Otros probablemente se enfaden, otros te escupan, otros te amenacen, otros se convertirán. Da igual la reacción de la gente. A nosotros no nos importa cómo reaccione la gente. A nosotros lo que nos debe de importar es si estamos cumpliendo con el mandato y con la orden que el Señor nos dio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ni más ni menos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás dedicando algo de tu tiempo libre a hablarle a la gente de Cristo? Porque lo que no puede ser es que pase un día, una semana, un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año y no le hables a nadie de Cristo. Eso no es normal. Eso es que estás enfermo. Estás enfermo, hijo. Estás dedicando demasiado tiempo a otras cosas que no digo que sean importantes, pero te estás olvidando de una comisión, de un mandato, de una orden que el Señor nos ha dado. ¿Cómo creerá la gente si no hay quien les predique? Por lo tanto, hermano, no es que bueno, es que voy a hacerlo, no sé, yo no sirvo. No, es una orden que el Señor nos ha dado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Punto. ¿Cuántos dicen amén? Ellos lo hicieron, pero claro, no lo hicieron en sus fuerzas, sino ellos oraron. Y siempre tenemos que recurrir a la fuerza del Señor, porque nuestra fuerza y nuestros recursos no vienen de nosotros mismos. Nuestros recursos y nuestra fuerza y nuestro respaldo viene de el Señor.
el que hizo los cielos y el que hizo la tierra. Tienes que acostumbrarte a testificar. Tienes que acostumbrarte a compartir tu fe. Tienes que acostumbrarte a llevar siempre encima folletos, Nuevos Testamentos, alguna Biblia en el coche, algunos folletitos en el bolsillo, alguna tarjetita. Tienes que acostumbrarte a eso, no como algo bueno, no, tienes que acostumbrarte a eso. Tienes que romper esos hábitos de decir, bueno, yo no le hablo a nadie. Todo. No, tienes que romper esa costumbre religiosa de yo voy al culto, yo como, yo me alimento, yo gloria a Dios, aleluya, y cada uno a su casa. No, eso no es de Dios. Eso es una vida religiosa, eso no es de Dios. Usted tiene que dedicarle tiempo al Señor, orar. Señor, ponga en mi camino gente para poder hablarle de ti. Pon en mi camino a alguien que le pueda dar testimonio de ti. Dame la oportunidad de regalarle una Biblia, un Nuevo Testamento a alguien, a alguna persona. ¿Cómo empezamos el culto hoy? Comentando de un pastor que por dedicarse a esto, ayer lo atropellaron y lo mataron en Irak, pero murió sirviendo al Señor. Amén. Sirvió esforzándose por el reino, murió dedicando su vida para el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, dedicarnos y como algo normal en nuestra vida, hablar de Cristo, hablar del Señor a la gente. Porque la gente está necesitando como nunca antes que alguien se le acerque y le diga que hay un Dios grande, que tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Pues claro, vamos a hablar en serio o ¿a qué estamos aquí? ¿Cuándo fue la última vez que diste testimonio a alguna persona? A lo mejor ni te acuerdas. A lo mejor nunca lo has hecho. Pues espabila. Es un deber y una responsabilidad de todos y cada uno de los hijos del Señor de compartir las buenas nuevas, de contarle al mundo. Porque yo dije una vez, hermano, ¿ustedes creen, y lo pregunto otra vez y quiero que me respondan en serio, ¿ustedes creen que hace 2000 años Dios mandó a su Hijo? Fíjate lo que te estoy diciendo. Mandó a su Hijo al mundo para que muriera en una cruz por los pecados del ser humano. ¿Ustedes creen eso? Tranquilo. Yo sé que estás contento, pero no te preocupes. Tranquilo. ¿Lo creen? ¿Sí o no? ¿Tú crees que Jesucristo ha venido en carne? ¿Tú crees que Jesucristo ha venido en carne y hueso? Di conmigo, ¿creo que Jesucristo? No, di lo que yo te digo. ¿Creo que Jesucristo? Dilo conmigo, creo que Jesucristo, que ha venido en carne y ha muerto en una cruz y ha resucitado el tercer día. Y Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ok, muy bien. Entonces endemoniado no está. ¿Saben qué, hermanos? La Biblia nos enseña que tenemos que decirle al mundo lo que acabo de decir ahora, porque la gente no lo sabe. La gente cuando ve una película se creen que Cristo fue un personaje de la historia y nada más. Pero si ustedes creen que verdaderamente Cristo murió y Cristo resucitó, si esto es verdad, y hermanos, ¿cuántos de ustedes que están aquí han ido conmigo y han visto el sepulcro, la cueva de Cristo vacía? Algunos. Yo les he llevado a ustedes a la tumba de Cristo a Jerusalén. ¿Cómo está esa tumba dentro? Está vacía. Me acuerdo que una vez llevé a una persona a la tumba de Cristo a Jerusalén, al jardín de la tumba, y cuando salíamos de la cueva me dice, oye, una pregunta, ¿qué vinimos a ver aquí? Digo, aquí lo que has visto, una tumba vacía. A esto hemos venido aquí. ¿Te imaginas que estuviera ocupada? ¿Te imaginas que hubiera un muerto o unos huesos dentro? ¿Te imaginas? Sería una tragedia. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo está vivo, que ha resucitado de la muerte y está con nosotros en esta tarde, en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú lo crees? Amén. Pues dice la palabra del Señor que esta gente se jugó la vida y murieron como mártires por enseñar este mensaje al mundo. Ellos murieron por lo que tú y yo creemos esta tarde, que nadie se mete con nosotros, pero ellos estuvieron dispuestos a ir a una cruz, a ir a la muerte, al martirio, porque creían totalmente lo que tú y yo estamos creyendo esta tarde. Y dieron su vida y no tuvieron temor de dar su vida en la cruz, crucificados, comidos por la fiera, quemados, etcétera, etcétera, porque estaban completamente convencidos que aquel Señor Jesucristo que murió en la cruz, lo vieron vivo al tercer día y estuvieron con Él y caminaron con Él y viajaron con Él. Estaban plenamente convencidos de que Cristo estaba vivo. Pero si yo te digo esta tarde que allá afuera hay gente que no lo sabe, ¿qué te parece? Hay millones de personas que no creen, porque nadie se lo ha dicho, esta gran verdad que tú y yo hemos confesado en esta tarde, en este lugar. Ahora, a raíz de esto, la gente que se convertía, ¿qué hacía? ¿Qué hacía la gente que se convertía en aquellos tiempos? Vamos a leerlo.
Seguimos en el capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo 4. Dice en el capítulo 4, versículo 32, que la multitud, ya hablamos de multitud, de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Tú has leído bien esto? No había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo nunca he visto esto. Yo lo leo, lo creo, pero yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto una iglesia, he visto algún hermano, alguna persona que lo hace, pero una iglesia en peso que lleve este modelo, este estilo de vida, yo esto nunca lo he visto. Y creo que ustedes tampoco. Que la gente se desprendan de sus cosas para que no haya necesidad, para que todos estén cubiertos. Yo esto nunca lo he visto. Este modelo funcionó un tiempo, pero parece ser que con el paso del tiempo el modelo no se volvió a repetir. Y entonces dice en el versículo 36, y aparece un personaje que hasta ahora no se había mencionado, dice que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, que era un levita natural de la isla de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, si nosotros analizamos esto, vemos que los discípulos salían a las calles, predicaban, que se presentaba alguna necesidad, algún enfermo, oraban por él. El Señor se glorificaba, el Señor hacía el milagro allí en la calle. Automáticamente la gente venía. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que un ciego, no, que un mudo, no, que un paralítico. Entonces, cuando se juntaba la gente, esta gente decía, vamos a aprovechar la oportunidad, ya que no entran ya que no vienen con nosotros, pero están aquí, de espectadores, de curiosos, se les predicaba la palabra. Dice que la gente, las multitudes, al final lo que hacían es que le enseñaban un modelo, un estilo de vida que nunca en la vida habían visto en Israel ni en el mundo entero. Vivían juntos, compartían todas las cosas. Dice la Biblia que había un tal José, que después lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación, que tenía una finca, una heredad, que la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles. Cuidado, porque este Bernabé va a ser un personaje del cual hablaremos en las próximas semanas. Porque este es el personaje que después se dedicaría a viajar con el apóstol Pablo, ¿sí? Con el apóstol Pablo por diferentes lugares llevando la palabra. Este fue el hombre que se entera de que había una conversión impresionante de un rabino, de un religioso muy, muy famoso, muy conocido, que se ha convertido, pero bueno, como que nadie le hace caso, le tienen incluso algunos miedo, y dice que fue a buscarlo. Y entonces se lo lleva y lo presenta a los hermanos. Y este Bernabé va a ser un personaje muy, muy interesante, Dios mediante, en las próximas semanas. Pero a lo que voy, ellos predicaban la palabra, oraban por los enfermos. Fíjate todo lo que hacían, oraban por los enfermos. Dios se glorificaba, predicaban la palabra. Y luego lo que hacían es que le enseñaban a la gente a vivir de una forma diferente. Y yo una de las cosas que he dicho en predicaciones cuando he salido por ahí es lo siguiente. Yo veo que la mayoría de la gente que se convierte, incluido ustedes, con el tiempo saben más o menos cómo comportarse de puertas para adentro. Es decir, ustedes aprenden cómo es un culto, cómo es una iglesia, cómo se canta, cómo se entra, cómo se sale, cómo se comporta uno, cómo no se comporta uno, ¿verdad? Pero la Biblia no solamente nos enseña a vivir de puertas para adentro, sino que la Biblia enfatiza mucho cómo tiene que ser nuestra vida de puertas para afuera. Porque aquí durante la semana, ¿cuántas reuniones tenemos como iglesia? 2. Los jueves a las 7 y los domingos a las 6:30. Y después los chicos, los jóvenes se reúnen los sábados. Es decir, que el tiempo que tú y yo pasamos, si viniéramos a todos los cultos, el tiempo que pasamos de puertas para adentro es muy corto, muy pequeño, en proporción al tiempo que pasamos fuera del local que hemos dedicado para predicar y para aprender la palabra de Dios. Es decir,
que no es tan complicado aprender a comportarse, a hablar y a vivir de puertas para adentro. Eso es muy fácil, simplemente imitando y punto. Pero la Biblia nos enseña de que fuera, en nuestros hogares, en el instituto, en la universidad, en el puesto de trabajo, etcétera, es donde tenemos que aprender a vivir como Cristo quiere que vivamos. Porque allí es donde hay que comenzar a practicar lo que la Biblia llama el perdón. Allí es donde hay que comenzar a practicarlo. Allí es donde hay que comenzar a llevarse bien con la gente. Allí es donde hay que comenzar a dar testimonio. Allí es donde hay que comenzar a dar un ejemplo al mundo de que Cristo, según algunos dicen, le ha cambiado por dentro. Pero yo veo que en el Evangelio no solamente se enfatiza el cambio interior, sino también el cambio por fuera. El cambio por fuera. No hay un refrán que tiene el mundo que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí o no? ¿Lo conocen? ¿Vale? ¿Cómo vives tú fuera de la iglesia? ¿Te emborrachas? ¿Mientes? ¿Te vas con mujeres por ahí? ¿Frecuentas discotecas? ¿Llevas una vida de libertinaje llamándote cristiano? Pues ¿sabes lo que dice la Biblia? Te lo voy a decir. La Biblia no dice, subrayo, la Biblia no dice que nos tenemos que apartar de adúlteros, de fornicarios. No, la Biblia no dice eso. La Biblia sí dice que tenemos que apartarnos y no tener ninguna comunión con ninguno que llamándose hermano fuere lo que acabo de mencionar. Es decir, como creyentes, nuestra vida por dentro y por fuera tiene que cambiar, ¿sí o no? Porque si nuestra vida solamente es dentro de la congregación y cuando salimos de la congregación nos olvidamos de que el mundo nos observa, de que nuestras conversaciones, de que la forma como nos comportamos sigue siendo igual, en vez de evangelizar, lo que estamos es causando un tropiezo y un mal testimonio a la gente que está afuera. Por eso debemos de orar: Señor, ayúdame a dar buen testimonio fuera de la congregación, porque es donde la gente nos ve. Aquí la gente no nos ve. Aquí la gente no sabe lo que estamos haciendo. Cerramos la puerta, empezamos a cantar y la gente pasa por la calle, ustedes no los ven, yo veo que pasan, algunos se paran, otros entran un poquito, luego se van. Pero es fuera donde la gente te ve, el de la tienda, el padre, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo. Es ahí donde a ti te corresponde, como dice la palabra, ser luz, marcar una diferencia. Y esta gente que estamos viendo en la Biblia, no solamente Pedro, Juan y los apóstoles, sino todos los que se convertían a Cristo, marcaban una diferencia, eran personas diferentes, hablaban diferente. ¿No habéis escuchado esta tarde cuando leíamos que los sacerdotes les dijeron: es que ustedes, aunque son del vulgo, aunque son personas sin letras, ¿verdad? Ustedes se nota que han estado viviendo con Jesús. ¿Qué te parece? Por lo tanto, nuestra oración debería ser: Señor, enséñame cuando estoy fuera de los cultos, fuera de la iglesia, a dar un testimonio de tal manera que la gente pueda decir: tal vez yo no creo lo que él cree, tal vez yo no voy a esa iglesia donde esta persona va, pero estoy plenamente convencido de que esta persona es una persona que ama a Dios y que se esfuerza por agradar y por servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a dejarlo hoy aquí, pero quiero que en las próximas semanas sigamos analizando qué hacía Pedro, porque va a llegar un momento en el libro de los Hechos en el que ya no se va a hablar más de Pedro. Hay muchos capítulos que hablan de él. Venimos hablando de Pedro desde los evangelios, hemos hablado de Pedro en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, estamos en el capítulo 4. Vais a ver cómo en las próximas semanas, Dios mediante, se sigue hablando de este hombre. Pero llega un momento en el que ya no se habla más. Y comienza a hablarse de otro personaje que también fue una persona muy utilizada por el Señor, del cual Dios mediante hablaremos. Pero quiero que en esta tarde le pidamos al Señor que así como Pedro se esforzaba por servir y por agradar al Señor, que todos y cada uno de los que estamos aquí nos esforcemos y aprovechemos las oportunidades para hablar de Cristo, pero no solamente con palabras, sino con nuestro ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a pedir que el Señor en esta tarde nos ayude a poner en práctica la palabra de Dios. Pedro dijo algo muy interesante: nosotros no vamos a dejar de hablar de Cristo. Aunque ustedes nos amenacen, aunque ustedes nos digan que nos callemos, nosotros lo que hemos visto, nosotros lo que hemos aprendido, lo vamos a seguir diciendo.
porque Cristo, el Señor, ha cambiado nuestra vida. Y no importa que los amenazaran, ellos oraban. No importa que los asustaran, ellos oraban y pedían, Señor, danos denuedo. Danos denuedo en la palabra. Y sigue extendiendo tu mano, haciendo milagros, prodigios, señales y maravillas. Y dice la palabra de Dios que el Señor confirmaba la palabra con lo que hacía. Y queremos en esta tarde, Dios mío, pedirte de todo corazón que tú nos des denuedo en la palabra, que podamos esforzarnos para que juntos podamos dar testimonio a este mundo perdido de que Cristo vive, de que Él ha cambiado nuestra vida y que tú quieres cambiar los corazones de todas aquellas personas que se acercan a ti, Señor. Te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, sigue tocando y abriendo nuestros ojos para que descubramos las maravillas que se encuentran en tu palabra y que nos enseñan cómo vivir vidas victoriosas, vidas bendecidas y vidas usadas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre habla, tu palabra siempre nos muestra el camino, las formas que tenemos que comportarnos y vivir. Te ruego en el nombre bendito y poderoso de Jesús que tú ayudes a tu pueblo a seguir adelante en tus caminos. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.